Vámonos al ejercicio 1.3. A partir de ahora son ejercicios que son para encontrar los voltajes. ¿Y qué ocurre aquí? Si se fijan, pues exactamente el mismo circuito, perdón, de los ejercicios anteriores. Este es el 1, pero está en punto 3 porque representa voltajes. Hay que encontrar los voltajes. Vamos a encontrar los voltajes de la resistencia 1 y la resistencia 2. Para esto es importante mencionar que sí se va a seguir necesitando y se va a seguir pidiendo la reducción siempre. La reducción es aquí la resistencia total que calculamos en el primer ejercicio, donde es de 150 ohms. Tenemos 150 ohms, tenemos un voltaje total de 10 volts, que es el de la fuente, es este que está aquí. Y tenemos una corriente total que ya habíamos calculado en un ejercicio anterior, que nos dice que son 66.6 miliamperes, o es lo mismo que decir 0.066 amperes. Ya tenemos aquí encontradas las corrientes y la resistencia. ¿Qué nos falta? Pues los voltajes de forma individual en cada resistencia. Tenemos voltaje total, tenemos resistencia total y tenemos corriente total. Pero ahora aquí nos está pidiendo que encontremos el voltaje de R1 y el voltaje de R2, que es hablar de los voltajes individuales que hay en los componentes del circuito. Esto lo tenemos que investigar en nuestra tabla. Esta se encuentra en la última diapositiva. Y aquí es donde lo encontramos, ¿no? Tenemos que irnos a la parte donde dice que el voltaje que recae en cada uno de los elementos de un circuito en serie no es igual, es proporcional a la ley de Ohm. Entonces aquí vamos a utilizar la ley de Ohm. ¿Qué dijimos que se hace? Se tiene que arrancar el pedacito donde está la letra que yo necesito encontrar, ¿ok? Entonces vamos a poner la B por aquí afuera. ¿Y qué nos queda? Nos queda la I y la R. Y dijimos que si están posicionados en la parte de abajo, significa que se están multiplicando. Y por R nos da voltaje. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues no nos equivocamos, ¿no? Entonces significa que yo tengo que multiplicar la I de la resistencia, la corriente que pasa por la resistencia que necesito encontrar su voltaje. Entonces lo que vamos a hacer es, me voy a borrar este cochinero y luego voy a pasar al cálculo. El voltaje que hay en la resistencia 1 se habrá de sacar utilizando el valor que hay en la resistencia 1 multiplicado por el valor de la corriente que pasa por la resistencia 1. Esto, como ya lo hemos calculado, pues es muy fácil, lo podemos sacar desde aquí. Por ejemplo, aquí ya está, sabemos que es igual a la IT. Entonces la resistencia 1 es 50 ohms, que se multiplica por el valor de la corriente que había aquí. Vamos a hacer el cálculo en la calculadora. Vaya la redundancia, calcular en la calculadora. 50 ohms multiplicado por A. ¿Qué pasa? Si yo le pongo 66.6, ¿qué va a hacer? Me va a hacer el cálculo como si estuviera hablando de amperes en enteros. Pero como no lo tengo en enteros, recuerden que hay que analizar bien esto, ¿no? Yo tengo que recorrer el 0. Tengo que recorrer el 0 las veces que necesito para que represente el valor entero. Entonces yo tengo 66.6 miliamperes, pero si lo tengo que mandar a que sean amperes para poder hacer el cálculo correcto, tengo que recorrerlo porque estaba aquí, ¿no? Entonces tengo que recorrerlo 1, 2 y agregamos un 0 más para que sean 3, ¿ok? Entonces ya lo puedo quitar de aquí y ahora sí, esto ya está en términos enteros. Así es como yo debo de calcularlo. Entonces voy a ponerlo 0.066, vamos a poner un 6 más. ¿Y qué nos da? 3.33, ¿qué va a ser? Pues yo estoy buscando voltaje, ¿no? Entonces nos va a dar 3.33 volts. ¿Qué ocurre con el voltaje 2? Exactamente lo mismo, pero utilizando sus valores correspondientes. La resistencia 2, que son 100 ohms, y la corriente 2, que pues es prácticamente la misma, porque como dijimos, es exactamente lo mismo aquí, aquí y aquí. Entonces vamos a hacer también el cálculo ahí. Y como les dije, tiene que ser exactamente así, ¿no? No podemos confundirlo con el término de que esté en miliamperes. Entonces tiene que ser 100 multiplicado por, otra vez, 0.066. Está bien, luego ponemos un tercer 6, no pasa nada. Vamos a sacar el cálculo que nos da. Nos da 6.66 volts. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos pregunta aquí? El VT, el voltaje total. Pues sí, ¿no? Ese ya sabemos que está aquí.
ya sabemos que representa que son 10 volts. Pero también nosotros podemos hacer una comprobación para nuestro cálculo y con eso identificar si está correcto lo que hicimos o no. Haciendo un análisis sobre VT, donde sabemos que el voltaje total que hay en el circuito es la suma de los voltajes que hay en sus componentes. Es decir, si yo sumo lo que hay en BR1 con lo que hay en BR2, voy a obtener lo mismo que es el voltaje total. Entonces, si sumo 3.33 volts con 6.66 volts, debo de obtener, pues nos falta un poquito, ¿no? Pero eso no afecta, a final de cuentas es detalles del cálculo dentro de la calculadora, son milésimas o son detalles mínimos. Se aproxima de la manera más cercana a 10 volts. Entonces, ya haciendo esto, ustedes pueden comprobar que su cálculo fue correcto. Vamos a proceder con el siguiente ejercicio. Es exactamente lo mismo que el segundo que hicimos, el mismo circuito más bien. Dentro de lo que ya trabajamos en este es el 2.3, solamente que ahora nos pide los voltajes. Ya hicimos la resistencia total y la corriente total, que ahora nos pide los voltajes. Entonces, para esto es importante decir que se necesita hacer la reducción, aunque yo ya la tengo aquí realizada. Repito, ustedes tienen que hacerla por su cuenta para encontrar la resistencia total dentro del ejercicio que estén realizando. Aquí tenemos que es de 60 ohms. Vamos a tomar en cuenta que ya tenemos el voltaje total, la resistencia total y también la corriente total, que es el que sacamos del circuito anterior. Que es lo mismo decir que hay en IR1, IR2 e IR3. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Ahí. ¿Qué va a ocurrir aquí? Yo necesito encontrar el voltaje que hay en la resistencia 1, 2 y 3. Tenemos que irnos a la tabla de aquí para definir cómo se encuentran. Nos dice que el voltaje que hay en cada uno de los elementos de un circuito no es igual. Esto se lo tienen que grabar muy bien. No es igual. Se encuentra a través de la ley de Ohm. ¿Okay? ¿Y por qué digo no es igual? Porque aquí sí, ¿no? Pero porque estas son corrientes. Lo que estamos buscando es voltaje. El voltaje no es igual en un circuito en serie. Entonces, ¿qué hacemos? Ley de Ohm, exactamente lo mismo que hicimos ahorita. Sacamos la B del triangulito, nos deja que se encuentra a través de la multiplicación de la corriente y la resistencia. Y debe de ser correspondiente a cada elemento en el que estamos buscando ese voltaje. Entonces hacemos el cálculo con la resistencia 1 y la corriente 2, y la corriente que hay en la resistencia 1. Entonces volvemos a sacar la calculadora, donde ponemos 10 volts multiplicado por, ¿qué es esto? ¿Qué dijimos que es? Tenemos que utilizar este que está aquí, ¿no? No este, porque si metemos 250 así directo, lo va a tomar como si fuera esto. Entonces lo que hay que hacer es usar este para la calculadora. 0.25. ¿Qué dice? 2.5 volts. BR2, exactamente lo mismo. Utilizamos la resistencia 2 y la corriente que hay en IR2, que son exactamente la misma, que aquí ya la tenemos definida. Es 20 ohms multiplicado por lo mismo que acabamos de hacer aquí, ¿no? 20 por 2. No, ya iba a poner yo 250 punto 25, que nos da 5 volts. Ahora el último voltaje que nos está pidiendo es exactamente lo mismo para su resistencia correspondiente, que es R3, o sea, hace 30 ohms multiplicado por la misma corriente, que es la misma que ya está aquí definida, ¿no? Y R3, 250 miliamperes. Entonces, ¿qué hago? ¿A dónde vas? Ahí está. Voy a limpiar esto. ¿Qué hago? 30 ohms se multiplica por 250. No, ¿qué es? 0.25. Perdón, no son miliamperes. 0.25 amperes. ¿Ok? ¿Qué nos da? Damos clic al LCD. 7.5 volts. ¿Ok? Y esto es lo que nos permite encontrar todos los valores que se nos piden. Nos falta el voltaje total para comprobar que nuestro cálculo sea correcto, que sería sumar lo que acabamos de encontrar, que es BR1, BR2 y BR3, que sería sumar 2.5 más 5 volts más 7.5 volts.
que nos da un total de 15 volts. Hacemos la comprobación nada más para confirmar que son 2.5, ¿qué es esto? 25, no, 2.5 más 5 más 7.5, 15, correcto, completamente correcto. ¿Okay? Entonces esto se explica de esta manera porque esta es la forma completa en la que se deben de realizar los ejercicios. Pasamos al 3.3, que es el último de los voltajes, que es un circuito de 4 resistencias. Volvemos a lo mismo, se debe de hacer la reducción para poder tener la resistencia total, para poder tener la corriente total y para poder tener las corrientes que fluyen por cada uno de las resistencias. Y de esa manera poder encontrar a través de la ley de Ohm el voltaje que hay en cada una de las resistencias. ¿Por qué? Pues porque aquí nos dice que el voltaje se encuentra a través de la ley de Ohm. No es igual en todos los elementos, solamente la corriente. Pasamos a ley de Ohm. Voltaje, dijimos que se multiplica. Aquí ya nos tiene indicada cuál es la corriente total que necesitamos para hacer este ejercicio, que es exactamente la misma corriente que fluye en cada una de las resistencias. Vamos a ir primero por BR1, ¿no? Que dice 10 kilos. ¿Cómo vamos a calcular esto? Entonces tenemos, me brincaba uno. Tenemos que son 10 kilos multiplicado por 0.196 miliamperes. Perdón, 97. ¿Qué vamos a hacer aquí? Dijimos que cuando tengamos kilos hay que indicarlo como debe de ser, ¿no? O sea, el completo, que en realidad significa 10.000. 10 kilos significa 10.000. Multiplicado por 0.190. No, ¿qué dije? Que los miliamperes se tienen que cambiar también a su estado de amperes, que es este que está aquí. Entonces, este es el que yo debo digitar. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque si se fijan, pues estoy utilizando términos en el que necesito manejarlo como ohms, porque este le quito el kilo para ponerlo como 10.000, para que sea ohms, y este para que sea amperes. Y eso nos representa que estamos hablando de un valor unitario. No es un valor a una escala de 1000, no es un valor a una escala de mili. Tiene que ser unitario. Si no lo dejamos ambos en unitario, nos van a salir mal los cálculos y nos vamos a confundir o nos vamos a equivocar. Entonces continúo. 0,197, y esto es hablar de amperios, y esto es hablar de ohms. Vamos a hacer el cálculo que nos da 1.97 volts. Muy bien, vamos por el siguiente. El voltaje de la resistencia 2, que es la resistencia 2 multiplicada por la corriente que hay en la resistencia 2. Hacemos el cálculo. Otra vez, aunque ahora es utilizando los 15.000 volts, perdón, ohms, los 15.000 ohms, multiplicado por, ¿qué dijimos? 0.000197 amperios. Estos ya no son miliamperios, estos son amperios. Si fuera miliamperios, el 0 estaría aquí, pero no. Entonces lo sacamos y ¿qué nos da? 2.955 volts. Vamos por la tercera. La R3 multiplicada por la IR3, que son, ¿qué creen? Aquí ya cambia, ya no es kilos, aquí sí está indicado como ohms. Entonces vamos ahora sí a ponerle 100 multiplicado por 0.96. No, ¿qué creen? Este no cambiaba, este sigue igual. ¿Okay? Entonces hay que usar este de todos modos. Ahí me equivoqué. Y nos da un total de 0.097 ¿qué? Volts. ¿Y qué creen? Esto ya involucra demasiados dígitos. Si yo quiero reducir la cantidad de dígitos, puedo recorrer el decimal 1, 2, 3. ¿Para qué? ¿Qué creen que he estado hablando durante todo este tiempo cada vez que recorro 3 veces esto? Para manejarlo en términos de milis. Y esto es hablar de 19.7 milivolts. Y esto pues nos permite mostrar un número más corto. Vamos a la última, que es el voltaje de la resistencia 4. Exactamente lo mismo, es sacar la resistencia de 200 ohms, multiplicándola por exactamente lo mismo. Vamos a ponerlo aquí, 200 multiplicado por
0.000197, que es como nos lo muestra aquí, ¿no? ¿Qué nos da? Nos da 0.0394 volts. ¿Qué dijimos? Que esto también lo puedo recorrer 3 dígitos hacia atrás para mostrarlo como milivolts, lo cual nos daría un resultado de 39.4 milivolts. ¿Qué nos falta? Comprobar el voltaje total de acuerdo a los cálculos que hicimos. ¿Okay? Y esto lo hacemos, vamos a ponerlo de este lado, acá está, el voltaje total sumando BR1, BR2, BR3 y BR4, que sería sumar 1.97, 2.9, vamos a hacer el cálculo, ¿no? Vamos a comprobarlo. 1.97 volts más 2.955 volts más 19. ¡Ey! No. Este está en términos de milivolts, pero yo aquí estoy sumando volts. Entonces no puedo sumar volts y milivolts así directamente en la calculadora. Hay que usar volts. Entonces voy a ponerle 0.0 tal cual y como está aquí, ¿no? 0.197. Lo mismo ocurre con el último, 0.0394. ¿Qué hice ahí? Puse un 7, está mal, 94. Lo cual nos da el 4.98, que significa que es prácticamente 5 volts. 4.98 es nuestro resultado final para comprobar el B total. ¿Es cercano? Sí es cercano, entonces nuestros cálculos son correctos.